Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de San Mateo capítulo 24, versículo 37. San Mateo capítulo 24, versículo 37, dice lo siguiente. San Mateo capítulo 24, versículo 37. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Dice Mateo 24, 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, le damos gracias por estar con nosotros. Le damos gracias, Señor, por la compañía de los ángeles. Le damos gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Le damos gracias, Señor, por darnos a Jesús. Gracias por la bendita esperanza de verle pronto en las nubes de los cielos. Padre, gracias por tener nuestros nombres en el libro de la vida. Gracias por aceptarnos como hijos e hijas suyos y miembros de su familia. Gracias por permitirnos participar como colaboradores suyos en el programa de salvación de las almas. Bendiga, Señor, cada persona presente. Bendiga a los amigos y amigas. Bendiga a los hermanos y hermanas. Pedimos también su bendición, Señor, sobre todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Lo pedimos, Señor, en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo en el tiempo del fin. Y hoy vamos a trabajar con el título Los días de Noé. ¿Cuál es el título? Los días de Noé. En San Mateo capítulo 24, los versículos 37 al 39, el Señor Jesús hace una declaración interesante y una descripción asombradora, una descripción que asombra. Dice el versículo 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y dice el Señor Jesús ahora, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Cuando usted recuerda lo que ya estudiamos en el tema anterior, notamos en los tiempos escatológicos que la última iglesia de las 7 que menciona el Apocalipsis, capítulo 1, versículo 11, capítulo 2, versículo 1 al capítulo 3, versículo 22, la última de esas 7 iglesias, de esos 7 periodos históricos de la iglesia cristiana, es la Odisea. La Odisea significa juicio del pueblo o un pueblo juzgado. Cuando usted estudia el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 14, y estudia a fondo el significado de la profecía de los 2300 días o años literales, descubre que para 1844 se termina la profecía más larga de la Biblia. Usted descubre que en 1844 comienza el juicio investigador en el cielo. Pero precisamente en esa fecha, 22 de octubre, comienza la historia de la iglesia de la Odisea. Siendo que es la última iglesia profética, entonces tenemos que compararla con los días de Noé. El Señor Jesús dijo, será como en los días de Noé. Si comparamos los días de Noé, y lo haremos, con los días de la iglesia de la Odisea, nos asombrará que este descuido, esta dejadez
esta indiferencia, no es nada nuevo. Ocurrió en los días de Noé. Pregúntese por un momento, ¿cuántas personas debió haber en la tierra? ¿Cuántos existían en esta tierra en los días de Noé? 2000 años desde la creación. Y personas que vivían cientos de años. ¿Qué población había en el momento cuando el diluvio llegó? ¿Y cómo es posible que de tantos millones de habitantes, solo 8 entraran en el arca? Explíquemelo. Y Cristo dice, será como en los días de Noé. No debe sorprendernos en estos tiempos que se repita la historia. Jesús dijo en el versículo 39, y no entendieron. Pienso que nos tomará una noche estudiar ese verbo. Ginosco, y no entendieron. ¿Qué fue lo que no entendieron? ¿Qué significa que no entendieron? ¿Cómo es posible que no entendieran? Son preguntas que necesitan una respuesta, pero ya llegaremos. En el libro de Génesis, capítulo 6, el versículo número 3 tiene mucho que ver con la serie. Mira lo que dice Génesis 6.3. ¿Qué dice Génesis 6.3? Génesis capítulo 6, versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Cuántos años de gracia le dio Dios? 120 años. ¿Cuántos años predicó Noé? 120 años. ¿Cuántos años estuvo intercediendo el Espíritu, arguyendo el Espíritu, argumentando, estuvo tratando, estuvo buscando la manera de cambiar el corazón de esta gente? 120 años. ¿Estaba presente el Espíritu Santo? Sí, Señor. La pregunta es, ¿hasta dónde habían caído los antediluvianos? Y siendo que es un espejo de lo que pasará en el tiempo nuestro, ¿hasta dónde va a seguir cayendo esto? Versículo 5. Dice el capítulo 6, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era, ¿qué dice? De continuo solamente el mal. Y yo le pregunto, ¿no es lo que está pasando hoy día? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Aún en el mundo religioso se ven cosas que son desastrosas. Maldad. La pregunta es, ¿qué es maldad? Cuando usted hace las cosas con falsos motivos y mala intención, hay maldad. No importa el bien que usted esté haciendo, hay maldad. En la época de Noé, la humanidad llegó tan bajo, tan bajo, tan bajo, que dice Dios, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente, ¿qué cosa dice? El mal. El versículo 7 dice, y dijo Jehová, ¿qué cosa? Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Una expresión paralela dice, pues me dolió en el corazón haberlos hecho. Maldad. Versículo número 13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Mi pregunta, ¿comparó Jesús los días de Noé con la época actual? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Jesús está pensando en la segunda venida, y para darnos una visión más clara, para poner en claro el horizonte, nos dice como en los días de Noé.
Cuando seguimos buscando, nos sorprende cómo eran los días de Noé. Esto que viene es un poco fuerte, pero es increíble cómo el Señor Jesús proféticamente anuncia lo que usted y yo tenemos que vivir, pero cómo el apóstol Pablo escribe y describe lo que pasó al principio. Ponga cuidado. Vamos a leer estos pasajes ahora y usted no podrá creer que se escribieron cuando se escribieron, porque es como si se viviera en este momento y alguien se sentara a escribir lo que está pasando ahora. Romanos capítulo 1, versículos 18 en adelante. Ponga cuidado, por favor. Recuerde que estamos con la serie El Espíritu Santo en el tiempo del fin. El Espíritu Santo estuvo presente en la época de Noé. El Espíritu Santo trabajó por 120 años en medio del problema. Algunas personas se arrepintieron y cuando el diluvio llegó estaban muertas. Pero gracias y gloria a Dios que Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos le creyeron a Dios. Y como dice Hebreos capítulo 11, versículo 7, Noé condenó a los antediluvianos. Si las cosas son así, entonces no se sorprenda que hoy día la gente no tenga ningún interés. La gente no muestre interés. Y como le decía Dios al profeta, no permitas que tú te conviertas a ellos. Ellos tienen que convertirse a ti. No baje, no te rebaje, no baje hasta donde ellos están. Mantente firme en el conocimiento de mi palabra. Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Esto se va a poner un poco caliente ahora. Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Recuerde, estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. ¿Qué significa esto? Bíblico, solo la Biblia. Gramático, ¿qué significan las palabras en la Biblia? Y descriptivo, cómo la Biblia se explica a sí misma. Estamos tocando el tema, los días de Noé. Si el Señor Jesús dice que su venida será como en los días de Noé, si estamos viviendo en el último periodo histórico de la iglesia cristiana, la iglesia de la Odisea, la iglesia que está siendo juzgada, si estamos viviendo al final de la línea, entonces bien haremos en hacerle caso a lo que Dios dice. Los días de Noé, ¿cómo fueron? Y ahora mire la descripción que Pablo hace de cómo fueron los días de Noé. Ponga cuidado, por favor. Versículo 18, Romanos capítulo 1. Dice, porque la ira de Dios, ¿qué cosa? Se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y dice ahora, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo, ¿qué cosa dice? Que no tienen excusa. Revelación general. La revelación general de Dios se conoce, se concibe, se recibe a través de la creación. ¿Revelación cómo? Revelación general. Mi pregunta, cuando Dios creó al hombre y a la mujer y lo sacó del huerto del Edén, ¿a quiénes colocó en la puerta del huerto del Edén para que los hombres no entraran? 2 querubines. ¿Estaban ahí o no estaban ahí? ¿Estaban ahí o no estaban ahí? A ver, ¿sí o no? Pues ahí está la evidencia que soy el creador. Ahí está la evidencia cómo empezó todo. Ahí está Adán, ahí está Eva, que le van a contar a ustedes por más de 900 años lo que pasó. No hay excusa. Ahí está la evidencia. Revelación general. Usted tiene la revelación general, pero usted tiene 2 revelaciones especiales. Segundo, ¿tenemos la palabra de Dios, la Biblia, sí o no? ¿Sí o no? Y tercero, ¿se hizo Dios hombre, Emmanuel, Dios con nosotros? ¿Vino Cristo a la tierra, sí o no? No me canso de repetir Hebreos capítulo 1, versículo 1, de donde dice Dios.
habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Tenemos la revelación general, la creación de Dios, la revelación especial, su santa palabra, y la revelación súper especial que es Cristo Jesús. Y todavía la gente resiste y se resiste. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? No hay excusa. El hombre no tiene ninguna excusa para perderse. Y cuando esta cuestión se acabe, ningún cristiano podrá levantar la mano y declarar inocencia. Usted lo sabía, mi negro. Usted lo sabía. Mira lo que sigue diciendo Pablo, aclarando este punto. Dice el versículo 20, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué dice ahora? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue, ¿qué cosa dice? Entenebrecido, una rebeldía abierta. No queremos nada con Jehová. Sí, ahí está el jardín del Edén, ahí están los querubines y aquí está todo, pero no nos da la gana. No queremos hacer nada con Dios. Se le metió el diablo. Declarada y abiertamente se alejaron de Dios. Se envanecieron en sus razonamientos. Es interesante estudiar cada palabra. Cada palabra tiene un significado y un valor tan profundo como no nos imaginamos. Cuando usted se conforma con la Biblia solo porque está en español, alabado sea el Señor, pero compadre, métale un poquito más al asunto, métale más. Su necio corazón fue, ¿qué cosa dice? Entenebrecido. Su mente fue llena de oscuridad. Su mente se sumergió en una oscuridad tan terrible que no había ninguna luz porque rechazaron la luz. Profesando ser sabios se hicieron ¿cómo? Se hicieron necios. Mi pregunta, ¿estaba avanzada la ciencia en la época de Noé? ¿Cómo usted nos imagina? ¿Había conocimientos profundos? ¿Cómo no se imagina? Todavía en ingeniería hoy se preguntan cómo se lograron las hazañas que lograron los antediluvianos. Y ahora dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, ¿en qué cosa? En semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En lugar de adorar a Dios, inventaron qué cosa adorar. Y yo le pregunto a usted, hoy en día, ¿cuáles son los símbolos que la gente usa para que lo representen? ¿Animales o no? A ver, ¿sí o no? Cosa linda. Los caballos, los tigres. Pero espérate un momento, mi negro, espérate un momento. Tú te estás poniendo por debajo de los animales. Porque si un animal te representa, entonces, ¿qué tú estás diciendo? ¿Es así o no es así? A ver, ¿es así o no es así? Esto es un relajo, mire. Cuando usted mire este espejo y usted mire lo que está pasando hoy día, usted dice, esto no puede ser. Y es justamente lo que dijo el Señor Jesús. Pero mire cómo se pone esto de caliente ahora. Por lo cual también Dios los entregó. La palabra, el verbo entregar, en este contexto significa una declaración legal. ¿Una declaración cómo? Legal. ¿Una declaración cómo? Legal. Ah, ¿tú no quieres nada conmigo? No. ¿Tú quieres estar lejos de mí? Sí. ¿Tú no quieres? No. Bien, entonces legalmente, como juez, te entrego a tu propio futuro, a las decisiones que tomaste, a tus propias consecuencias. Y cuando Dios lo entregó, dice la Biblia, Dios los entregó, ¿a qué cosa dice? A la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo, ¿qué hicieron? Que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Mi pregunta, ¿de quién está hablando Pablo? De los antediluvianos. ¿De qué está hablando Pablo? De lo que pasó allá detrás. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Que al final sería como fue al principio cuando vino el problema del diluvio. Agárrese ahora. Estamos leyendo la palabra de Dios y dice la Biblia, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿La cambiaron o no la cambiaron? ¿La cambiaron o no la cambiaron? ¿Qué estará pasando hoy día? Estarán cambiando la verdad. ¿Por qué cosa? Por la mentira, y no es lo que vemos por ahí a diario. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El segundo entrega de entregó. Mire ahora, por esto Dios, ¿qué dice ahora? Los entregó a pasiones vergonzosas
pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Mi pregunta, ¿se repite la historia o no se repite? A ver, ¿sí o no? Y sigue diciendo, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, tercera entrega, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Mi pregunta, ¿está hablando Pablo de los antediluvianos, sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Dijo el Señor Jesús que las cosas serían como en aquel tiempo? Y cuando usted compara esto con el tiempo que estamos viviendo, ¿se parecen o no se parecen? ¿Se parece o no se parece? Entonces, si usted ve que las cosas están cumpliendo, despiértese, por Dios. Esta mojiganga se acabó. Agarre a su esposa y su muchacho, siéntense y definan las cosas. Y dígale con el corazón en la mano, vengan acá, hay que tomar una decisión. O nos consagramos o terminamos este relajo. O nos consagramos o nos consagramos. Porque no hay otro camino. ¿Hay algún otro camino? ¿Usted cree que habrá una octava iglesia? Entonces, si no hay octava iglesia, ¿qué hay que hacer ahora? A ver, ¿qué hay que hacer ahora? Permítame hacer una pregunta ingenua, que no es nada ingenua. ¿Estamos perdiendo el tiempo estudiando la palabra aquí? ¿Está hablando la Biblia? ¿Está hablando la Biblia o no está hablando la Biblia? Tengo la mala costumbre de decirle a la gente las cosas como son. Y he visto a mucha gente reaccionar y entregarse a Cristo Jesús. Porque usted no me puede decir que esto no es verdad. Si lo está diciendo la Biblia, si se está cumpliendo lo que Jesucristo dijo. Y hay personas en lugares muy lejos de aquí que con lágrimas han venido a decirme, wow, ahora entiendo. Wow, ahora entiendo. ¿Por qué es la Biblia la que está explicando? Dice Cristo que será como los días de Noé, ¿sí o no? Lo que estamos viviendo ahora es como los días de Noé, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que usted está esperando? Hay que tomar una decisión, hay que definir las cosas. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Una persona estaba en el hospital y se estaba muriendo. Y la gente le tiene terror a morirse. A mí tampoco me gustaría morirme. Pero hablando con aquel señor, lloraba y me decía que había malgastado su vida y que me decía muchas cosas. Y le dije, mire, olvídese de lo que pasó, porque ya lo que pasó, pasó. Arréglese ahora con el Señor, entréguese al Señor ahora. Y con lágrimas todo lo que él pregunté me dijo que sí. El ladrón en la cruz. Cosa linda. Perdón. ¿Cuántos ladrones eran? Mamá me decía cosa linda cuando era niño. Mamá me decía el buen ladrón y el mal ladrón. Cosita linda, caramba. Un ladrón bueno. Pero el buen ladrón, como decía mi mamá, ¿era ladrón o no era ladrón? ¿Estaba muriendo por malo o por bueno? Por malo. ¿Merecía la muerte? Él mismo dijo que sí. Él se declaró culpable. Le reclamó al otro ladrón. Y después que le reclamó y le dijo que ellos estaban ahí porque eran malos, ¿qué le dijo a Jesús? Señor, ¿qué cosa? Cuando vengas en tu reino, ¿qué le dijo? Acuérdate de mí. Yo pregunto, ¿era ladrón o no era ladrón? ¿Era pecador o no era pecador? ¿Estaba pagando justamente lo que había hecho, sí o no? ¿Y a quién le habló? A Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? En griego, en la frase correcta dice así, en español puede decir lo que usted quiera, pero en el original dice así: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Esa que aparece, eso no está en el original. La pregunta mía, ¿se fue Jesús ese día para el cielo? No. En el capítulo 20 de San Juan, cuando el día de la resurrección María se le acercó y lo quería tocar, ¿qué dijo Jesús? No me toque, que aún no he subido al Padre. Ya que voy a mi Padre, vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. Mi pregunta, para usted ir al cielo, ¿cómo tiene que estar? ¿Cómo se llevaron a Enoc? Se lo llevaron vivo. ¿Cómo se llevaron a Moisés? Lo resucitaron y se lo llevaron vivo. ¿Cómo se fue Elías? Se fue vivo. Y cuando Cristo murió en la cruz, ¿qué pasó con muchos cuerpos de santos? Resucitaron. ¿Cómo se lo llevó Jesús? Vivo. ¿Usted tiene planes de ir al cielo? Pues prepárese que se lo van a llevar vivo. Cuando Cristo venga por segunda vez, 1 Tesalonicenses capítulo número 4, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, los muertos en Cristo
resucitarán primero. ¿Cómo nos llevará Cristo al cielo? Vivo. ¿Cómo quiere ir usted? ¿O va vivo o no va, compadre? Tiene que ir ¿cómo? Vivo. Mire usted lo que sigue diciendo Pablo, describiendo a esa gente de allá de la antigüedad. Ahora ponga cuidado, es interesante un día, ya lo he hecho, le invito a que lo haga usted, que usando el método bíblico gramático descriptivo, usted se tome un interlineal griego-español o un diccionario griego-español y busque cada una de estas palabras que vamos a leer ahora, cada uno de estos pecados, y usted se quedará con la boca abierta cuando usted compare todos estos términos con el mundo en que estamos viviendo. Ponga cuidado, por favor. Aquí vamos. Capítulo 1, versículo 29. Me detengo un minutito. Amigos, amigas, hermanos y hermanas, ¿verdad que me estoy dando a entender? ¿Sí o no? Como en los días de Noé. ¿Estamos leyendo y describiendo cómo eran los días de Noé? Sí. Ahora ponga cuidado a esta lista terrible que hace Pablo. Dice el versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, ¿de qué cosa? Injusticia. Y al ladito de la injusticia dice fornicación. Usted no tiene idea cómo el demonio de la fornicación está acabando con la humanidad. Usted no tiene idea lo que está pasando con la humanidad. Déjeme decirle, con la bendición de Dios, qué pasa, qué ocurre con las personas que son víctimas de la fornicación. Oiga lo que dice la Biblia. Las personas que están en la fornicación piensan que están acabando la liga, que se están saliendo con la suya. Pero mientras usted más fornica, más se lo lleva el diablo. Mira lo que dice Oseas, capítulo 4, versículo 11. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. ¿Qué cosa quitan? El juicio. Usted se está volviendo loco. Mientras más fornicación, más loco se pone. Y detrás de la fornicación vienen otras cosas hasta que a usted se lo lleve el demonio. Eso estaba pasando allá atrás. Fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Querido amigo, querida amiga, hermano, hermana, por favor, ¿verdad que nos estamos entendiendo? ¿Sí o no? Estamos leyendo el periódico de la época de Noé. Pablo lo escribió por inspiración del Espíritu Santo y nos aclara lo que Cristo quiso decir como en los días de Noé. Mi pregunta es, ¿hasta ahora dónde vamos? ¿Se está cumpliendo eso hoy día, sí o no? ¿Se está cumpliendo o no se está cumpliendo? Dice aquí, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Me sorprende ver unos anuncios que veo en la calle. Ay, mi madre. Honrando y dando gloria a cosas que no voy a mencionar para que usted no vaya de curioso a ver dónde están esos anuncios. Pero es increíble, eso es increíble. Homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. No me diga a mí que esto fue casualidad. El Espíritu Santo empezó a darle a Pablo, a describirle, mira, todo esto fue lo que pasó y se repetirá y lo estamos viviendo, ¿o no? Dice ahora, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. La palabra misericordia significa que veo la necesidad del otro y suplo su necesidad. Pero hay gente que no le importa eso. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Al contrario, hay gente que ve la necesidad del otro y se aprovecha de su necesidad para hacerse más rico. Y sigue diciendo, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte,
no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Mi pregunta, ¿es cierto eso o no lo es? ¿Lo estamos viviendo o no lo estamos viviendo? A ver, ¿sí o no? ¿Qué se enciende contra esta cosa? Dice, contra esta gente. Pablo dice, la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? Es bueno aclarar eso de una vez. Miren, la ira de Dios no es como la ira humana. La ira de Dios consiste en todo lo que Él ha creado para bendición de sus hijos e hijas, todo lo que Dios ha creado para beneficio de su pueblo. Cuando algo o alguien se levanta contra lo que Dios ha hecho para bendición de sus hijos, eso enciende la ira de Dios, no importa quién sea. Y la ira de Dios se enciende para destruir todo lo que hace daño a lo que Él ha dado para bendición de sus hijos. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Toda esta barbaridad que estamos leyendo, ¿hace daño o no hace daño a la humanidad? Entonces la ira de Dios se enciende para acabar con todo eso. ¿Qué hizo con los antediluvianos? ¿Los arrasó o no los arrasó? ¿Se encendió qué cosa? La ira de Dios. ¿Le dio Dios una segunda oportunidad a la humanidad? ¿Sí o no? No hay tercera oportunidad. Cuando Cristo venga ahora, viene a decir, se acabó el relajo. Y entonces, vamos a leerlo. Primera de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, a mí me gusta la Biblia porque usted no tiene que inventarse nada, ni andar haciendo lucubraciones. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 6. Vamos rapidito. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1 al versículo 6. ¿Cómo dice el versículo 1? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, ¿qué dice? Seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Y qué dice ahora? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó, ¿qué dice ahora? Al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Mi pregunta, ¿esto es historia o no es historia? ¿Es historia o no es historia? Ahora vamos a la realidad nuestra, la tuya y la mía. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 7. Dice Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 7. Sabiendo primero esto, ¿qué cosa? Que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Mi pregunta, ¿estamos en los postreros días, sí o no? Sí, y puedo decir que estamos en lo postrero de los postreros días, porque estamos en la época de la Odisea. Después de la Odisea se cerró el negocio. A mí lo que me sorprende, lo que me maravilla, en cualquier lugar que vamos, es la indiferencia. Si le dicen que viene un huracán para acabar con medio mundo, y usted sale afuera y mira y ve todo gris, todo la nube negra cargada de agua, y usted ve que el viento empieza a soplar fuerte, y usted ve que los árboles se mueven con violencia, y usted ve que comienza a llover de una manera extraña, mi pregunta, ¿viene o no viene el huracán? ¿Viene o no viene? Entonces, ¿qué hace usted? Pero ven acá, ¿qué relajo es? Mira, parece que va a llover, parece que va a llover. Y ese que está la humanidad hoy día. La gente cada día más tonterías, cada día ocupada en más boberías, ¿o no? Y este relajo ya se acabó.
inventando más cosas. Un día estaba en una oficina en Houston donde vivíamos y viene una persona que estaba en la oficina y se sonríe y me dice, oye Andrés, digo, dime fulano, si tú supieras a qué viene un tipo de Washington, D.C. a consultar conmigo, el tipo está preocupado. Digo, no me diga, sí, porque él dice que no puede seguir así. Digo, bueno, ¿y qué es lo que le pasa? Él necesita invertir. Él necesita invertir. Digo, ¿no quiere regalar? Mira a ver si quiere regalar. Dice, no invertir. Digo, ¿cuál es su problema? Y le dice al amigo que está allí, dice, yo no puedo tolerar lo que me está pasando. Estoy perdiendo diario, más de 7, 8 y hasta 9 millones de dólares diario. El tipo estaba tan preocupado porque en la crisis estaba perdiendo, ¿cuántos millones? Diario. Así que si usted lo suma en un mes, ¿cuántos millones estaba perdiendo? Digo, mire este abusador, ¿por qué no gana todo su cuarto y lo regala y se acabó el problema? Diario. Ahora yo le hago la pregunta, ¿y qué está pasando con la gente de hoy día? ¿No está pasando lo mismo? Todo el mundo angustiado y preocupado por lo que va a pasar. Pero nadie hace su reacción de entregarse a Dios, consagrarse a Dios, servirle a Dios, arreglar sus cosas con Dios. Preocupado y angustiado porque el mundo se está acabando. Y si usted ve a la gente, todo el mundo está hablando de lo malo que hay, de lo malo que está pasando. Al contrario, dele gloria a Dios que se está cumpliendo todo lo que Jesús dijo, ¿o no? A ver, ¿sí o no? Entonces, en lugar de andar con lloradera, levantemos la cabeza y demos gloria a Dios que ya la redención está más cerca. Pedro sigue diciendo, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 4, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y ahora dice Pedro, estos ignoran, ¿de qué manera? Voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. ¿Y qué dice Pedro? Por lo cual, el mundo de entonces pereció anegado ¿en qué? En agua. ¿No ese es el diluvio? A ver, ¿sí o no? Si se burlaron allá, es normal que se burlen acá. Y sigue diciendo, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mi pregunta, ¿se cumplió lo que se cumplió con los antediluvianos, sí o no? ¿Sí o no? ¿Y hoy día se está cumpliendo todo esto, sí o no? Sí. Ahora vayamos a ponerle un poco de vinagre a la herida que se ha infectado para matarle todas las cosas raras que hay allí. Cuando usted se detiene, hace un estudio serio del mensaje de Jesús a la Odisea, usted descubre cosas interesantes para nuestro tiempo. Pero antes de eso, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo número 2. Mire usted cómo cierra cada periodo histórico de la iglesia cristiana. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7, ¿cómo dice el verso 7? El que tiene oído, ¿qué cosa? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el primer periodo histórico de la iglesia cristiana, del año 31 al 100, la iglesia de Éfeso, el Espíritu habló. ¿Quién le habló a los antediluvianos a través de Noé? El Espíritu Santo. ¿Quién habló en la época de Éfeso? El Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. En el periodo de la iglesia de Esmirna, del año 100 al 313, ¿quién les habló? Dice la Biblia, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién les está hablando? El Espíritu Santo. En el tiempo de la iglesia, el mensaje de la iglesia a Pérgamo,
¿Quién les habló? Capítulo 2, versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Le habló el Espíritu Santo a la iglesia de Pérgamo? Sí. ¿Se cumplió lo que dijo el Espíritu Santo? Sí. Año 313 al 538, el Espíritu hablando. ¿Por qué decimos esto? Porque en la época de la Odisea el Espíritu sigue hablando. El asunto está que usted quiere escuchar lo que el Espíritu le está diciendo. Capítulo 2. Vuelve a la carga el Espíritu Santo. Capítulo 2, versículo 29. ¿Cómo dice el 29? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia de Tiatira, 979 años. La época de la Edad Media, la época del oscurantismo religioso, la época más espantosa que podemos imaginar en el periodo histórico de la iglesia cristiana. La iglesia de Sardis, la iglesia de la Reforma Protestante, ¿quién les habló? Dice la palabra de Dios, versículo número 6, capítulo 3, versículo 6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En todas las épocas, el Espíritu Santo hablando, el Espíritu Santo anunciando, el Espíritu Santo intercediendo, el Espíritu Santo explicando, en todas las épocas. La iglesia de Filadelfia, ¿quién les habló? Versículo 13, capítulo 3, versículo 13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ahora, en la época de la iglesia de la Odisea, ¿quién les habla también? Capítulo 3, versículo 22. El que tiene oído, ¿qué cosa? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué es lo que le dice el Espíritu a la iglesia de la Odisea? Dijimos hace un momento que la Odisea significa es laos dique o laos dique. Significa juicio del pueblo o un pueblo juzgado. Laos es pueblo y dique es justicia, juicio. 1844, 22 de octubre, comienza el juicio investigador que se desarrolla en el reino celestial, que lleva el proceso, se está llevando a cabo en este momento. Ya decíamos hace un momento que comienza cuando termina la profecía de los 2300 años, días proféticos, de Daniel 8:14, desde el año 457 a.C. hasta 1844 después de Cristo. Allí comienza aquel juicio conocido como juicio investigador. Llama la atención, mira lo que dice 1 de Pedro 4, 17 y 18. ¿A quién le hacen juicio en ese juicio investigador? 1 de Pedro capítulo 4, versículos 17 y 18. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 17, versículo 18. ¿Cómo dice el 17? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Mi pregunta para usted, ¿estamos viviendo en una escena de juicio, sí o no? Sí. A ver, ¿sí o no? La Biblia dice que sí. Y si usted sabe que le van a hacer un juicio delante del Dios Todopoderoso, delante del Rey del Universo, que todo lo sabe, ¿usted estaría quitado de bulla? ¿Usted estaría así o estaría un poquito más serio? ¿Qué se le puede esconder a Dios? Nada. En el capítulo 7, versículo 9, versículo 10 de Daniel, se le abre una escena de juicio. Llama la atención cuando dice Daniel, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Todo lo que usted ha hecho en su vida está registrado fielmente. Es interesante ver en este escenario de Daniel cómo se ve el final de los tiempos cuando uno como un hijo de hombre, versículos 13 y 14, se acerca hasta el juez y le fueron dados dominio, trono, principado, potestad, etcétera, etcétera. Cómo Jesús entra a este escenario de juicio en la patria celestial.
cómo el Señor Jesús se constituye en nuestro abogado defensor. Cómo Jesús se presenta a sí mismo como la garantía de nuestra salvación y nuestra vida eterna. Hebreos capítulo 4, mire qué cosa linda. Hebreos capítulo 4, sí, estamos en el periodo de la Odisea, sí, estamos en una época difícil, sí, será como los días de Noé, pero si usted acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador, sin embargo, si usted se entrega a Cristo Jesús, por lo tanto, si usted le recibe como Él quiere, Cristo le representa ante el Padre Celestial. Mire qué cosa linda, Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. ¿Qué dice ahora? Pero sin pecado. Y dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Para qué cosa dice? Para el oportuno socorro, alcanzar misericordia. ¿Qué significa? Lograr que Dios vea nuestra realidad, lograr que Dios vea nuestra miseria, lograr que Dios vea nuestra condición, creerle a Dios y entonces Dios suple todas nuestras necesidades. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Físicas, mentales, sociales, morales, espirituales, todas las necesidades. Porque Él es un Dios soberano. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Por eso me gusta tanto la Biblia. Es la palabra de Dios, es la respuesta a nuestras necesidades. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y versículo 6. ¿Cómo dice? Primera Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. ¿Cómo dice el 5? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Mi pregunta, ¿derramó Jesús hasta la última gota de sangre que le quedó en el corazón para asegurarte a ti la salvación y la vida eterna? A ver, ¿sí o no? Cuando el soldado romano le partió el corazón con la lanza, ¿qué fue lo último que salió? Sangre y agua. Estaba completamente vacío el corazón de Jesús. Me gusta 1 de Juan capítulo 1 versículo 7 que dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Mi amigo, mi amiga, yo le pregunto, ¿usted cree eso? ¿Lo cree o no lo cree? Mire qué cosa linda. Hebreos capítulo 8 versículo 1, versículo 2, aterricemos. Hebreos capítulo 8, versículo 1, versículo 2. ¿Qué dice el versículo 1? Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Subió Jesús o no subió? A ver, ¿subió o no subió? Capítulo 7, Hebreos capítulo 7, ponga cuidado, versículos 22 y siguientes, dice la Biblia, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio, como dice, inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublimes que los cielos. Alabado sea el nombre de Dios. No hay pecado, ni situación, diablo, ni demonio, circunstancia, ni ninguna cosa
que te pueda condenar si te entregas a Cristo Jesús. No hay nada ni nadie que pueda impedir tu salvación si te entrega en las manos del Señor. Versículo 27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles mortales, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. El sellamiento consiste en un afianzamiento a la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los que están siendo sellados son inconmovibles. Amigo, amiga, hermano, hermana, necesitamos profundizar más en y con la palabra de Dios. Hebreos capítulo 5, versículo 5 en adelante. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, ¿qué dice ahora? Por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios, ¿qué cosa? Sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pecaste, el Señor Jesús pagó el precio de tu pecado. Caíste, el Señor Jesús bajó hasta lo más bajo para levantarte. No hay excusa para perderse. No hay excusa para esta indiferencia. No hay excusa para esta mortandad espiritual. No hay excusa. El Padre lo dio todo en Cristo Jesús. El Hijo lo dio todo al morir en la cruz. El Espíritu Santo lo ha dado todo luchando con nosotros desde el libro de Génesis. Y todavía hoy, la gran mayoría de los que se llaman cristianos no le conocen. Es doloroso, vergonzoso, aberrante, bochornoso no conocer el Espíritu de Dios. Capítulo 10, aterricemos. Hebreos capítulo 10, versículo 4. La Biblia es maravillosa. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste, ¿qué cosa dice? Cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez, ¿y por cuánto tiempo? Y para siempre. Versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Mi pregunta, como el médico divino nos diagnostica apropiadamente Dios al hacernos ver nuestra condición, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ya veremos cuando hablamos de la Odisea, que dice, porque tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, pero da la solución. Yo te amonesto que de mí compre oro afinado en fuego, vestiduras blancas
y colirio para que veas. En la tienda del Señor se compra sin dinero y sin precio. Él te describe cuál es tu situación y te da la salida en forma gratuita. Mi pregunta para usted: ¿acepta usted que la sangre de Cristo le limpie de todo pecado? Entonces póngase en pie conmigo. ¿Acepta usted que el Señor le vista con el manto de justicia de Cristo Jesús? ¿Acepta usted que Dios le unja con el Espíritu Santo? ¿Acepta usted que Dios le lleve de la mano hasta la patria celestial? ¿Acepta usted ser conocido o conocida como hijo o hija de Dios y heredero del reino celestial? Entonces, usted también aceptará darle derecho legal espiritual al Espíritu Santo para que haga con usted y en usted lo que usted no puede hacer por usted mismo. Dice en Hebreos capítulo 12, versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero mire qué cosa linda. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23-24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué promete? Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Usted no puede por usted mismo, pero Dios sí puede hacerlo en usted. Termino con la pregunta: ¿acepta usted que Cristo Jesús, que el Padre Celestial, que el Espíritu Santo le santifiquen? Entonces levante la mano conmigo y terminemos. Querido Padre Celestial, le damos gracias por todo lo que ha hecho en nuestro favor. Le damos gracias porque la Biblia explica en detalles qué pasó en la época de Noé, qué está pasando en la época nuestra. Le damos gracias, Señor, por darnos a Jesús. Le damos gracias por la obra del Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y hoy nos entregamos a usted. Le damos todo derecho legal para que el Espíritu venga y nos santifique, nos transforme, nos cambie y haga nuestra vida y con nuestra vida su voluntad. Padre, no queremos perdernos, no queremos quedarnos en esta tierra, Señor querido, venga a nuestra vida. Padre Celestial, venga a nuestra vida en esta hora. Habilítenos, capacítenos, prepáranos con su gracia bendita y haga los cambios necesarios en nuestra vida para que nosotros se vea la imagen preciosa de Jesús. Le damos todo el derecho sobre nuestra vida, Padre. Nos rendimos a usted, aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, nos entregamos en sus manos, Señor, y lo hacemos, Padre querido, en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.